Bueno, muchachos, ahora vamos a ver estas integrales que se les llama directas. ¿Por qué son integrales directas? Porque son el resultado de haber calculado alguna derivada que yo conozco. Por ejemplo, la integral de coseno de x, ¿quién sería? Como la integral es el proceso inverso, lo que me pregunto es ¿qué derivé para que me diera coseno? Pues seno de x más c. Entonces por eso se les llama directas, porque son el resultado de una derivada directa que yo conozco. Y bueno, aquí en este caso voy a explicarlo un poquito con estos teoremas que tengo aquí, que me van a pedir calcular muchas integrales. El primer teorema me dice que si yo tengo una constante, su integral es esa misma constante multiplicada por la variable, en este caso es x, a x más c. Y de acuerdo a lo que dijimos aquí, pues si yo calculo la derivada de esta función, pues me tiene que dar esta integral. Es el teorema fundamental del cálculo. El teorema número 2 me dice que las constantes pueden entrar y salir de la integral, que es válida, que si yo tengo una constante la puedo sacar de la integral. Las constantes, las variables no salen de la integral. El teorema número 3 me dice que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. La integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Es decir, puedo descomponer esto como una suma de integrales. Si yo tuviera aquí otro valor, pues me quedan 3 integrales. Si tuviera 4, pues me quedan 4 integrales. Y el teorema 4 es la integral de una variable elevada a una potencia. Aquí me está diciendo cómo voy a calcular esa integral, sumando en un 1 a la potencia y dividiendo entre el resultado de esa suma. Y una pequeña observación es de que esta función es válida para todos los valores de n, excepto cuando n vale menos 1. Cuando n vale menos 1 no puedo aplicar ese teorema, el teorema 4. Entonces vamos a ver cómo se aplica. Lo voy a descomponer por esta ocasión para que se entienda. Voy a ocupar el teorema número 3, que me dice que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Es decir, me va a quedar así: de x más la integral de 6x de x menos la integral de 5 de x. La integral de esta suma es igual a la suma de las integrales. Luego, por el teorema número 2, las constantes pueden salir de la integral. Y entonces voy a sacar las constantes. Me va a quedar 3 de la integral de x cuadrada de x más 6 de x menos 5 de x. Y ahora sí voy a aplicar el teorema número 4. Entonces el resultado de esa integral me va a quedar 3, 2 más 1, 3 dividido entre el 3. Apliqué esta fórmula a esta variable y el resultado pues me quedó por 3. Luego más 6, vuelvo a aplicar el teorema número 4 sumándole un 1. Aquí tiene un 1 más un 1 que me dice la fórmula que le tengo que sumar, me queda 2 entre 2 menos 5, y aquí me está diciendo que la integral de esa constante pues le tengo que agregar esta x más c. Simplifico, puedo cancelar el 3 de arriba con el de abajo, me va a quedar x cúbica más 6 entre 2 a 3x cuadrada menos 5x más c. Ese sería el resultado de esta integral. Así me quedó. Eso fue de cierta manera un poco largo aplicando los teoremas para las integrales. Estos teoremas pues son importantes para que podamos calcular un gran número de integrales. Pero también lo puedo hacer de manera directa. No necesito ir haciendo esto. Yo sé que lo puedo hacer de manera directa porque esos teoremas me lo permiten, como acabo de verlo de esta manera. Entonces vean, si yo tengo la integral más 6x menos 5 de x, pues ya vi que este 3 no afecta a la integral ni este 6,
lo único que voy a hacer es integrar a la variable, porque lo que estoy integrando es la variable, no las constantes, ¿ok? Entonces le voy a aplicar ya la fórmula 4 directamente aquí. Entonces voy a pasar a 3x a la 3 sobre 3 más, vuelvo a aplicar fórmula 4, 6x cuadrada entre 2 menos, aplico el teorema número 1, 5x más c. Y si simplifico, pues me va a quedar lo mismo. Este 3 con este 3 se cancela. 6 entre 2 a 3x cuadrada menos 5x más c. Y vean que lo hice rapidísimo, de manera práctica. Aquí nada más lo hice para que vean que son como fundamento de todo esto están los teoremas. Bueno, espero el video les sirva y que se sigan sintiendo exitosos. Bueno, muchachos, vamos a seguir con nuestras integrales directas. En esta ocasión pues vamos a calcular la integral de esta función que tengo aquí. Ya lo vamos a hacer de manera directa, ya como lo vimos en el ejercicio 1, los teoremas me permiten hacerlo, pues lo voy a aplicar directamente. Entonces aquí le voy a aplicar el teorema 4. Me va a quedar 2x 4 tercios más 1 sobre 4 tercios más 1 más 6x al cuadrado sobre 2 más c. Así me quedaría directamente. Aquí le apliqué el teorema 4, que me dice que al exponente le tengo que sumar un 1, aquí lo tengo, y dividir entre el resultado de esa suma. Si yo hago la suma de manera práctica, miren lo que voy a hacer, cómo la voy a hacer. Este 1 lo voy a convertir a tercios para que me facilite hacer la suma y no esté haciendo la suma del 1 cada vez. De hecho, el denominador es el que siempre me va a indicar cómo debo de convertir ese 1. Entonces me va a quedar así: 2, 4 y 3, 7. Me queda 7 tercios sobre 7 tercios más, lo puedo dividir, 3x cuadrada más c. Y aquí voy a aplicar la ley del sándwich. No lo puedo dejar así por esta fracción. En las operaciones algebraicas me obligan a hacerlo de cierta manera, a reducir a su mínima expresión. Entonces, de acuerdo con las condiciones que tengo, le voy a agregar un 1 abajo del 2 y extremos por extremos. 3 por 2, 6 y medios por medios, 7. Es decir, que me quedó 6x a las 7 tercios sobre 6 séptimos más 3x cuadrada más c. Ese sería el resultado de esta integral. Así me quedaría. Haciéndolo ya de manera corrida, sin necesidad de estar pasando cada vez por los teoremas. Y vean que este truco pues me facilita mucho hacer la suma de esas fracciones, porque luego nos resulta complicado, engorroso estar haciendo esa suma de fracciones, pero lo puedo hacer utilizando este truco de convertir el 1 a una fracción para que yo pueda sumar directamente con los denominadores iguales. Vamos a ver otro ejercicio. Bueno, vamos a seguir con nuestros ejemplos de integrales directas. En este caso vamos a encontrar la integral en donde vean que una variable está en el denominador. Directamente no puedo aplicar el teorema 4, porque el teorema 4 no me dice que sea para un cociente. Entonces tengo que hacer un poco de álgebra. Yo sé que por las leyes de los exponentes, 1 entre a a la n es equivalente a la menos n. Entonces voy a subir esta variable con exponente negativo y me va a quedar así la integral: 4, 5x a la menos 3 de x. Así me quedó. Y pues voy a calcular su integral ya directa haciendo uso de los teoremas. Entonces me dice la integral de una constante pues es la constante por x. Entonces aquí me quedó 4x menos 5 y le voy a sumar el 1, menos 3 más 1, menos 3 más 1, que me dice el teorema 4, más una constante. Simplifico 4x menos 5x a la menos 2 entre menos 2 más c. Y voy a volver a acomodar los términos. Entonces me va a quedar 4x
menos entre menos, más 5 sobre este valor que tiene el exponente negativo, que es nada más lo tiene x, lo voy a volver a regresar al denominador con exponente positivo. Entonces me va a quedar 2 de x cuadrada más c. Ese sería el resultado de esta integral, en donde la variable está en el denominador. Como que tengo que hacer un poco de álgebra para que pueda aplicarle el teorema 4, y este sería ya nuestro resultado. Espero que Bueno, vamos a seguir con nuestros ejemplos de integrales directas. Para ello, ahora vemos que dentro del integrando hay una raíz. Entonces tengo que pasarlo haciendo uso de las leyes de los radicales. Lo voy a pasar a un exponente fraccionario, en donde vean que el índice de radical me queda en el denominador y la potencia me queda en el numerador. Entonces esta integral se transforma en 3x a la 2 tercios más 3x a la 1 medio de x. Pero directamente no puedo aplicar el teorema 4, porque el teorema 4, como ya lo habíamos mencionado, no es para un cociente cuando la variable está en el denominador. Entonces nuevamente voy a hacer uso de las leyes de los exponentes para que pueda aplicar el teorema 4. Entonces la nueva integral me quedó así: 3x, lo subo con exponente negativo, más 3x a la 1 medio de x. Así me quedó. Haciendo un poco de álgebra antes de integrar, vean que no he integrado, nada más hice álgebra para poder simplificar y poder aplicar el teorema 4. Entonces ya en el siguiente renglón ahora sí voy a aplicar el teorema 4 y me va a quedar 3 2 tercios más 3 tercios sobre menos 2 tercios más 3 tercios más 3x a la 1 medio más 2 medios sobre 1 medio más 2 medios más una constante. Vean que estos valores que puse aquí son 1, pero escrito de manera conveniente para que me facilite hacer la suma o la resta de las fracciones que me están quedando en los exponentes. Pues es el 1 que me dice aquí el teorema. Es el 1. Entonces ya puedo resolver esos exponentes y me va a quedar 3 menos 2, 1 tercio sobre 1 tercio más 3x, 1 más 2, 3 medios sobre 3 medios más c. Así me quedó. Y estas fracciones pues no deben de estar aquí. Entonces voy a hacer la ley del sándwich para que los pueda simplificar. Y me va a quedar 9x a la 1 tercio más 3 por 2, 6. Entre el 3 que divide, a 2x a la 3 medios más c. Bueno, este podría ser un resultado, así ya como me quedó. Pero si utilizo nuevamente las leyes de los radicales, este exponente fraccionario lo puedo escribir como un radical. Entonces la última integral, o el resultado de esta integral, me va a quedar así: 9 la raíz cúbica de x más 2 la raíz cuadrada de x cúbica más c. Ese sería ya nuestro resultado final, haciendo uso de las leyes de los radicales.